Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David y llegando a su presencia le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: Vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: Yo voy a traer la desgracia sobre ti. Desde tu propia casa cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: También el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: Vamos a otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas la acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad
y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Le despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». Y el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Palabra del Señor. Todavía están en mi memoria aquellas imágenes de un 27 de marzo del año 20, cuando el Papa Francisco convocó a la Iglesia Universal a orar por la pandemia. Una tarde lluviosa, triste, melancólica, y el Papa solo rezando en medio de la plaza del Vaticano. Y recuerdo que leyó el mismo Evangelio que terminamos de proclamar. Decía el Papa: era tarde cuando los discípulos se fueron con Jesús en la barca. Esa tarde la barca se metió en el mar de Galilea y empezó a zozobrar y se llenaba de agua. Dice el texto: Jesús estaba dormido en la popa. Es la primera vez que en el Evangelio aparece Jesús dormido. El Papa dice: esa barca estaba zarandeada por multitud de olas, por multitud de vientos, a punto de naufragar. También nosotros estamos en esa barca, en la barca del mundo, y está a punto de naufragar. Hemos pasado más de 2 años con la pandemia, con distintos virus y distintas modalidades que amenazan, siguen amenazando la vida de los humanos, siguen creando miedo en muchas personas, en todos. Tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de caer en cuarentena, de estar enfermos. Hemos pasado un volcán terrible en La Palma, donde gracias a Dios no ha habido muertes, pero ha habido mucho sufrimiento, ha habido mucha devastación, ha habido muchas casas destruidas, muchos colegios, etcétera, etcétera. Han creado en esa isla y en el mundo y en España sobre todo un gran sufrimiento. Otro volcán también que ha destrozado una isla. También ahora estamos viviendo en Ucrania una amenaza de guerra y estamos todos asustados, compungidos, pidiendo al Señor que los políticos se pongan de acuerdo. Hay también problemas familiares en nuestra vida que nos hacen sufrir, de enfermedades, de incomprensiones, de disgustos. Hay problemas de relaciones interpersonales, de incomprensiones, de mentiras, de disgustos que nos hacen sufrir. Hay problemas también en tu vida personal. Tenemos miedo a caer enfermos, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a la relación humana. Y decía el Papa entonces: ¿cuál es la respuesta de Jesús? Los apóstoles se ponen nerviosos y le despiertan a Jesús, le dicen: ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que vamos a morir? Y la respuesta de Jesús
fue impresionante. Primero manda al agua y manda al viento que se paren. Y luego les hace dos preguntas muy bonitas. La primera, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? Esta sería la pregunta que yo me haría hoy en esta mañana y os haría a vosotros que estáis aquí y a todos los televidentes que sufrís la enfermedad, la cárcel, el desencuentro, la soledad, etcétera, etcétera. No tengáis miedo. Esa sería la respuesta de Jesús a nuestros problemas y a nuestras angustias. ¿Por qué no tener miedo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y les hace un reproche. ¿Por qué tenéis tan poca fe? El problema de nuestro mundo de hoy es un problema de Dios. No creemos en Dios. No nos fiamos de Jesucristo. Ponemos nuestro apoyo en todo lo humano, pensando que todo se va a resolver con las fuerzas humanas. Y la última palabra, mis queridos hermanos, la tiene la gracia de Jesucristo. La tiene la gracia de Dios. La tiene el poder salvador de Jesucristo. Cristo ha venido a salvarnos. No quiere que suframos. No quiere que estemos tristes. No quiere que tengamos miedo. No quiere que tengamos enfermedades. No quiere que la muerte tenga la última palabra. Pero nos pide, fiaros de mí, hombre, fiaros de mí. Este es el problema. No nos fiamos de Jesucristo. No nos fiamos que Él nos va a dar la respuesta a nuestra vida. Y esperamos resolver todo, vuelvo a repetiros, con nuestra inteligencia y con nuestra razón. Y la última palabra, mis queridos hermanos, la tiene Jesucristo. Hay que cuidar esa fe. ¿Cómo se cuida esa fe? Rezando. Los apóstoles invocaron a Jesús, ayúdanos, sálvanos. Tenemos que rezar, tenemos que pedirle al Señor. Rezamos muy poco. Estamos todo el día enganchados a la tele, a los programas a veces de telebasura que nos quitan la paz y la alegría y no nos dan la serenidad de nuestro corazón. Estamos a veces tan ocupados con tantas cosas que dejamos a Dios a un lado. Hay que cuidar la fe con la Eucaristía, el pan de la Eucaristía. El que no come de este pan no vivirá para siempre. Hay que cuidar la fe estando en la barca de Jesús. No se puede salvar uno si no está en la barca. El Papa Francisco nos invita a que vayamos, que caminemos juntos, que caminemos en la barca, que caminemos por el camino sinodal que Él ha convocado a la Iglesia Universal en estas tres fases: la primera, las diócesis; la segunda, las naciones; y la tercera, en Roma. El Papa nos ha pedido que respondamos a las grandes preguntas de dónde estamos, dónde queremos ir y qué nos pasa. El Papa quiere saberlo, quiere consultar al pueblo del mundo entero cristiano. ¿Para qué? Para encontrar el camino, la verdad y la vida, para que el Espíritu Santo nos dé una nueva iglesia, un nuevo Pentecostés. Hay que estar emocionados con este sínodo. Hay que colaborar con este sínodo en todas las diócesis. Hay programas, hay páginas de internet, hay correos electrónicos donde hay que responder a todas las preguntas que el Papa, a través de un documento sencillo de la BAC, nos ha mandado a toda la Iglesia para que oremos, reflexionemos y contestemos. Hay que estar en la barca de Jesucristo. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Hay que estar en esa barca. Y esa barca la lleva Jesucristo. Esa barca la lleva el Señor. Yo recuerdo una vez que estuve en Angola
íbamos en un camión y aquello yo veía, íbamos un grupo de niños con las monjas y con un conductor, las carreteras fatales, terribles, ¿no? Aquello, digo, aquí morimos ya todos, ¿no? Y había un niño que estaba cantando, que estaba riéndose. Y cuando ya llegamos al mar y ya bajamos allí para comer, le pregunto al chico, pero bueno, ¿tú por qué estabas tan contento si todos estábamos asustados? Y dice, porque el conductor es mi papá. Por eso la barca la lleva Jesucristo. Es nuestro Padre, es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Vamos a pedírselo al Señor y a la Virgen Santísima en este sábado. Que no tengamos miedo y que creamos y nos fiemos más de Jesucristo.